Voy a tratar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora sí. Gracias por aceptar la invitación, doctor, y por supuesto el sacrificio que representa estar a esta hora, porque no es tan temprano. Son las 12 de la medianoche, sin mal. Exactamente, bueno, encantado de poder estar con todos ustedes y encantado de estar hasta ahora, aunque efectivamente son las 12 de la noche y aunque hemos tenido una semana dura, pero se nota que esto es lo que nos gusta y encantado de poder estar aquí. Los vinitos después de la conferencia, porque es viernes. Eso es. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la tomobiopsia de mama, que es un tema que para mí suscita mucho interés, ya que he dedicado gran parte de mi actividad investigadora a este tema y sobre todo que es algo que utilizamos todos los días en nuestra práctica diaria los que nos dedicamos al diagnóstico de la patología mamaria, ¿no? Las biopsias de una forma u otra, y en este caso vamos a hablar de tomobiopsia, que es una evolución de la esterotaxia. Bueno, no quería comenzar la charla sin agradecer esta invitación, en especial a la doctora Molero y a toda la organización de residentes que participan en este evento, que me parece maravilloso. Yo creo que es el germen de el poder enseñar a los residentes, es el germen del interés en lo que nos gusta, en esta subespecialidad dentro de la radiología, que es la radiología de mama. Yo soy jefe de servicio del área de diagnóstico por imagen del Centro de Patología de la Mama de Madrid. El Centro de Patología de la Mama de Madrid es un centro pluridisciplinar monográfico dedicado a la patología mamaria, no solo en el campo del diagnóstico, sino también en el tratamiento quirúrgico, oncológico y radioterápico. Esta es nuestra sede, es un edificio en el centro de Madrid, un edificio emblemático, y este es el hospital donde practicamos toda la actividad quirúrgica, que es un hospital en las proximidades de Madrid. Bueno, antes de empezar a decir que no tengo ningún conflicto de intereses con nada de esta presentación, con ninguna casa comercial, y esta es la hoja de ruta de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una breve introducción a los tipos de biopsia, a los métodos de guiado, para meternos a hablar de la tomobiopsia, que, como he dicho antes, es la evolución de la biopsia estereotáxica, que probablemente también conocen. Al terminar, trataré de dar unas pinceladas de un dispositivo de biopsia novedoso que se llama Brevera, con el cual tenemos experiencia en nuestro centro. Todo ello trataremos de hablar de indicaciones, de cómo hacemos el procedimiento, cuáles son las limitaciones y algunos consejos. En definitiva, que se lleven un mensaje práctico de esta presentación. Bueno, pues, ¿qué es una biopsia? Pues una biopsia es el procedimiento mediante el cual extraemos una muestra total o parcial de un tejido, una muestra representativa para su estudio anatomopatológico. ¿Qué tipos de biopsia conocemos a nivel conceptual? Pues la biopsia quirúrgica abierta, y luego la biopsia incisional percutánea y la biopsia excisional percutánea. La incisional percutánea es aquella en la que obtenemos unos fragmentos de la lesión, pero que no tratamos de llevarnos la lesión por completo, que esa es la biopsia excisional percutánea, donde tenemos una intención excisional, es decir, que somos capaces de, además de hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento. No vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar verdaderamente de biopsia incisional percutánea y del tipo de esterotaxia o tomobiopsia. De tal forma que la biopsia abierta quirúrgica ha disminuido de una forma importante. Es verdad que depende del medio que nos encontremos, si disponemos de más medios o menos, es posible que se sigan haciendo biopsias quirúrgicas en quirófano por parte de los ginecólogos, de los cirujanos,
Pero bueno, disponiendo de todos los medios posibles, esas biopsias quirúrgicas no han desaparecido. ¿Cuándo se realizan biopsias quirúrgicas? Pues cuando tenemos una discrepancia radiopatológica, es decir, lesiones BIRADS 4B, 4C o BIRADS 5, que incluso hemos realizado una segunda biopsia y no obtenemos un resultado concordante. Esto es muy importante, la correlación radiopatológica. Tenemos una alta sospecha, la biopsia es benigna, pues debemos ir a una biopsia quirúrgica si se mantiene la sospecha. Y luego hay ciertos casos donde hay imposibilidad técnica, lesiones muy posteriores, fisionomía del paciente, aspectos que no nos permiten hacer una biopsia percutánea con aguja y que hacen que tengamos que ir a un quirófano. También hay trucos o hay medidas que nos permiten minimizar estas biopsias de imposibilidad técnica que es posible que podamos llevar a cabo. Bueno, pues aquí tienen a un grupo de mastólogos muy querido para mí, que es el grupo de la Fundación FEMA en España. Es un grupo de mastólogos de diferentes especialidades que les une pues, la mastología, les une la docencia y les une la investigación, del cual me enorgullece formar parte. Bueno, pues esta frase que ven aquí es la distancia más corta a un diagnóstico es una aguja recta y cuanto más gorda mejor. Bueno, pues es una frase que dice mucho y que a mí me gusta mucho porque a veces nos encontramos en situaciones que estamos decidiendo si hacer una biopsia o no hacer una biopsia, si es patológico o no es patológica una lesión y a veces yo creo que no hay que dudar tanto y ante la duda tenemos que ir a tomar unas muestras. ¿Qué lesiones son las lesiones que vamos a biopsiar la mama? Bueno, pues las lesiones a partir del BIRADS 4 está claro, ¿no? 4A, 4B, 4C y BIRADS 5. ¿Y qué ocurre con las lesiones BIRADS 3? Bueno, pues va a haber ciertos casos donde sí vamos a biopsiar lesiones BIRADS 3. Por ejemplo, en estadificación. Cuando estamos estadificando un cáncer y hay lesiones adicionales probablemente benignas, debemos tipificarlas. Por ejemplo, en casos donde tengamos antecedentes familiares importantes de riesgo. O, por ejemplo, cuando la paciente lo desee. Hay pacientes que no están dispuestas a hacer un seguimiento semestral de sus lesiones porque les produce mucha ansiedad y a la paciente hay que escucharla. Es decir, que en todos esos casos vamos a biopsiar. En este esquema vamos a ver los distintos tipos de agujas de los cuales disponemos. Decíamos que la incisional es aquella en la que la intención es obtener uno o varios fragmentos de la lesión. Tenemos la punción citológica, la PAF, punción citológica. Tenemos la biopsia aguja gruesa o core biopsia o biopsia de Trucut y la biopsia asistida por vacío. En general, nosotros en nuestro medio la punción citológica la empleamos en los quistes y en algunos casos de adenopatías, aunque biopsiamos más adenopatías empleando la biopsia de corte o la core biopsia que la punción citológica. ¿Qué es lo que vamos a biopsiar más con la aguja de corte? Pues los nódulos sólidos generalmente corresponden al 80% de las biopsias y lo haremos guiándonos por ecografía. La biopsia asistida por vacío, biopsia de mayor calibre, en general biopsiamos microcalcificaciones, distorsiones y realces que vemos en resonancia magnética. De tal forma que de más sencillo a menos sencillo, este es el método de guiado, podemos guiarnos por ecografía, por radiología, es decir, por estereotaxia, por tomobiopsia o por resonancia magnética. En general, emplearemos el método de guiado en el cual se vea mejor la lesión y siempre que podamos emplearemos la ecografía. Esto no quiere decir que si nosotros una lesión la vemos en ecografía, pero la vemos con ciertas dudas y en mamografía la vemos muy bien, pues que vayamos a hacer una biopsia cómodamente mediante una estereotaxia o mediante una tomobiopsia. En general, siempre que podamos, por disposición de medios, por estereotaxia y por resonancia magnética, trataremos de ir con biopsia de mayor calibre para evitar infraestimación. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. De tal forma que, en general, las microcalcificaciones las biopsiaremos por estereotaxia, por guía de imagen mamográfica o radiológica. Los nódulos que vemos en ecografía bien, nódulos sólidos,
los biopsiaremos guiándonos por ecografía y haremos una biopsia con aguja gruesa o una corebiopsia. Los nódulos quísticos nos guiaremos por ecografía, no lo haremos por palpación. Nosotros biopsiamos siempre con método de imagen y emplearemos la punción citológica. Y los realces que solamente se vean en resonancia magnética, pues los biopsiaremos por resonancia magnética si es que disponemos de medios. De tal forma que vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, que es la biopsia estereotáxica o la tomobiopsia, porque todas las demás darían para una charla entera o para un curso completo. ¿Qué vamos a biopsiar por estereotaxia, por tomobiopsia? Pues en general biopsiaremos las microcalcificaciones, las distorsiones, que vemos muchas con los nuevos mamógrafos con tomosíntesis, ya no tan nuevos, ya algo más de nuestro día a día. Y luego biopsiaremos algunos nódulos o algunas asimetrías focales que no somos capaces de detectar en ecografía o que tenemos dudas, como decía antes. Aquí podemos ver distintos dispositivos de estereotaxia. En la parte de arriba pueden ver mesas prona dedicadas, la paciente va a estar tumbada boca abajo, y en la parte de abajo van a ver mamógrafos que tienen asociado un dispositivo de biopsia. Estas son muy conocidas, esta es una mesa de Hologic, esta es una mesa Fisher, este es un sistema híbrido Giotto, y estos pues, son diferentes mamógrafos que prácticamente todos pueden tener como aditamento los sistemas de estereotaxia que pueden ver aquí con las agujas acopladas en los equipos. ¿Cuáles son los fundamentos de la estereotaxia? Bueno, pues el fundamento de la biopsia estereotáxica se basa en un sistema parecido al que utilizaban los antiguos navegantes, que es el calcular un punto tridimensional del espacio con sus coordenadas X, Y y Z cuando miramos a ese punto desde dos puntos diferentes del espacio. Es decir, esas famosas proyecciones más 15 y menos 15 que hacemos o bien en mesa prona o bien en mamógrafo para calcular tres coordenadas, X, Y y Z. Bueno, pues la mamografía ha ido evolucionando y como ya sabemos todos, pues hoy disponemos de tomosíntesis en nuestros mamógrafos. Pero no lo sabemos nosotros, sino que lo saben las pacientes también y somos conscientes de que nuestras pacientes son demandantes y muchas veces se interesan en esta tecnología que sabemos que nos aporta mucha información, tanto en la detección como en nuestro manejo del día a día. Aquí podemos ver un ejemplo, vemos una mamografía con una densidad patrona CRB y si nos fijamos a la derecha el plano de corte seleccionado de tomosíntesis y aquí aumenta de tamaño, vemos dos pequeños nódulos espiculados difícilmente visibles en la mamografía en dos dimensiones que hemos sido capaces de detectar con tomosíntesis. Bueno, pues efectivamente la mamografía ha evolucionado. Aquí pueden ver una diapositiva donde tenemos una mamografía ya muy antigua, la seromamografía, una mamografía que producía mucha radiación. Luego vino la mamografía analógica, la mamografía digital, se incorporó la tomosíntesis y ya pues evoluciones como la mamografía con contraste que ya se ha hablado también en este ciclo de conferencias. Bueno, pues las primeras mesas estereotáxicas dedicadas a biopsia se encontraban en este punto, en el inicio de la era digital. De hecho, las primeras imágenes digitales que se obtuvieron fueron de las mesas de estereotaxia. ¿Qué ocurrió? Que según fuimos mejorando nuestra detección con imagen, estas mesas se nos quedaban cortas en su capacidad de imagen. De tal forma que, ¿cuál es el fundamento de la tomobiopsia? Pues un equipo con tomobiopsia puede funcionar de la forma convencional, es decir, haciendo dos proyecciones más 15 y menos 15, pero generalmente lo que haremos será hacer una adquisición de tomosíntesis. Vamos a adquirir estos planos de corte, como ya les habrán explicado muchas veces, de un volumen mamario, vamos a seleccionar el corte preciso y en ese corte vamos a hacer un target y vamos a ir a biopsiar la lesión. Aquí podemos ver un sistema de tomobiopsia vertical, que los primeros
llegaron alrededor del 2013 y en Mesaprona en el 2016. Yo me voy a centrar en Mesaprona porque la única diferencia es el posicionamiento de la paciente. El resto de cosas son iguales. Es decir, estemos biopsiando en mamógrafo o en mesa, las diferencias técnicas son de la posición de la paciente y ya veremos esas diferencias que vemos en esta diapositiva. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de biopsiar con un equipo dedicado solamente para biopsia, como es este de una Mesaprona? Bueno, pues que vamos a tener, cuando hagamos una biopsia, no vamos a ocupar la sala de mamografía y vamos a poder seguir haciendo estudios diagnósticos en nuestro mamógrafo. En general, y digo en general, son procedimientos mejor tolerados por las pacientes porque ellas están tumbadas aquí arriba y nosotros trabajando aquí abajo. Vemos como ambos, tanto en mamógrafo como en la mesa, tienen, cuando hablamos de tomobiopsia, tienen la mejora de la capacidad de imagen, de disponer de tomobiopsia y de disponer de detectores digitales de selenio. Ambos tienen palas radiotransparentes que nos facilitan la biopsia. Y si hablamos de alguna ventaja de la estereotaxia vertical, pues podemos decir que llegamos a lesiones un poquito más posteriores, porque cuando la paciente se tumba boca abajo hay al final un cierto impedimento técnico de la propia anatomía de la paciente. En general, en el mamógrafo somos capaces de llegar un poquito más atrás y también como ventaja es que estos equipos son más baratos, menos costosos que un equipo en sí mismo dedicado. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que tengamos un equipo, tengamos otro, aparte de cuestiones económicas? Pues sobre todo el número de procedimientos que vamos a hacer al año, a la semana y lo que va a interferir con nuestro mamógrafo. Aquí podemos ver diferentes agujas de corte, lo que hablábamos, biopsia aguja gruesa o aguja de Trucut. Vemos distintos dispositivos comerciales que en general vamos a adquirir para la mama muestras de 14G. Podremos emplear el 16G, el 18G, el 12G, pero en general el 14G es lo más habitual. Y aquí vemos dispositivos de biopsia asistida por vacío o BAV. Vemos que pueden ser de dos formas, con un vacío interno o con un vacío externo, que son todos estos de aquí, son los principales comerciales. Estos equipos son equipos más potentes porque están conectados a una bomba de succión y los cilindros que obtenemos en general son más importantes y son mejores. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y fundamentales ventajas de la biopsia estereotáxica o de la tomobiopsia? Pues vamos a hacer una biopsia con intención diagnóstica, pero también, como decía al principio, podremos hacer una biopsia con intención terapéutica, es decir, hacer una excisión completa de la lesión en ciertas ocasiones. En general, lo vamos a emplear para microcalcificaciones y distorsiones y densidades focales asimétricas o nódulos que no tengan representación ecográfica o que nos generen dudas. Es un procedimiento de alta sensibilidad y especificidad, especialmente si hacemos la biopsia empleando agujas de mayor calibre, donde disminuye el riesgo de infraestimación. ¿Cuáles son los calibres que se emplean en general en la biopsia asistida por vacío? Pues desde el 7G al 13G. Y los más habituales son el 9 y el 10G. ¿Cómo funciona? Pues la aguja se posiciona en la lesión, se produce una aspiración y cuando el tejido recae sobre nuestra cámara, pasará una cuchilla que cortará la lesión, el cilindro pasará por un sistema de tubos a un contenedor y luego por este sistema de tubos infundiremos suero o anestésico para limpiar la cavidad. Aquí podemos ver nuestra Mesaprona anterior a la que tenemos actualmente. Este fue el primer equipo que llegó a España. Fue una mesa de estereotaxia en 1997. Hicimos muchísimos procedimientos, hicimos incluso procedimientos radioquirúrgicos con cánulas gordas, como se ve en esta imagen, donde se hacían
excisiones grandes y donde participaba un radiólogo y donde participaba un cirujano. Bueno, pues esta mesa funcionó durante muchos años y ya en 2016 tuvimos la fortuna de cambiar y emplear esta nueva mesa. Si se fijan en la foto, estamos todos muy sonrientes. Bueno, pues un par de horas antes no estábamos tan sonrientes porque nosotros hicimos el primer paciente clínico del mundo. Se habían hecho en ese momento fantomas, pero no se habían hecho biopsias con paciente y la verdad que eso nos generó cierta tensión. Empezamos 3 centros en Europa a la vez, no empezó Estados Unidos como cabía esperar porque en ese momento no tenía el certificado FDA, pero sí tenía el certificado CE y hicimos el primer paciente clínico en febrero de 2016 que salió muy bien. Vamos a revisar de qué se compone este equipo. Bueno, pues este equipo dispone de un tubo de rayos X de movimiento automático, se mueve solo y realiza 30 proyecciones de tomosíntesis con una mama comprimida aquí. Lleva un detector digital de selenio, vemos que tiene palas radiotransparentes, vemos que incorpora este brazo de biopsia que se denomina brazo en C. Este brazo tiene una ventaja que es capaz de girar 90 grados, venir hacia acá y podemos acceder a la mama desde el lateral, hacer un acceso lateral, que como veremos más adelante nos va a facilitar biopsias complejas como son las biopsias de mamas con escasa compresión. Y luego aquí vemos mejoras ergonómicas. Esto parece que es poco importante, pero todos estos aditamentos que lleva el equipo nos permite mejorar la comodidad de nuestros pacientes y hacer los procedimientos de una forma más tranquila. Incorpora este soporte de brazo que nos permite llegar a lesiones posteriores. Esto antiguamente, y radiólogos que me estén oyendo y que tengan la otra mesa, pues saben que hacemos malabares para sujetar el brazo, nos ayuda nuestro asistente, nuestro técnico, nuestra enfermera, pero ahora con este aditamento podemos meter el brazo por la apertura de la mesa y llegar a lesiones posteriores. Vamos a revisar cuáles son los pasos fundamentales del procedimiento. El primer paso es el hacer la compresión de la mama y hacer un scout, es decir, detectar, hacer una primera imagen del área donde pensamos que está la lesión. En la tomobiopsia, este scout no lo haremos en 2D, sino que lo haremos en 3D, es decir, haremos un tomo scout. Como pueden ver aquí tenemos unos cortes, vemos 32, el corte 32 y el corte 1, y lo que hacemos es llegar donde tenemos las microcalcificaciones, que es el corte 18, y seleccionar ese corte. Si nos vamos aquí al diagrama, que este es el software que incorpora el equipo, vemos que ya nos está dando las 3 coordenadas del espacio y no solo eso, sino nos está diciendo que eligiendo una cámara de 12 milímetros, es decir, una cámara más bien pequeña, tenemos espacio para biopsiar porque toda nuestra aguja queda dentro de la mama, tenemos 3 milímetros al detector, tenemos 3 milímetros hasta la piel e incluso nos aporta la distancia en profundidad donde tenemos que llegar con la anestesia, 22 milímetros. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho nuestro target, pondremos la anestesia local, que como saben hacemos un abón en la piel y luego anestesiamos en profundidad y luego nos acercamos con la aguja hasta la lesión. Aquí pueden ver una diferencia con el anterior equipo. Vemos que la aguja no es completamente perpendicular al detector, sino que tiene una angulación de 10 grados y eso nos permite llegar un poco más arriba o más atrás en la mama de lo que llevábamos antes con las otras mesas. Bueno, pues una vez ya hemos puesto la anestesia y hemos introducido nuestra aguja, vamos nosotros, sobre todo al inicio, aquí hacíamos un par de proyecciones en estéreo, un estéreo pre-fire antes de disparar, luego hacíamos un estéreo post-fire. Estas 2 proyecciones cada vez las empleamos menos, porque son pasos que al principio nos daban mucha seguridad y que ahora pues ya sabemos que prácticamente no se mueve nada y salvo que pensemos que algo se ha movido, no las solemos hacer.
una vez que ya estamos justo en la lesión, después de haber disparado, tomaremos nuestras muestras y adquirimos otra vez un scout o una proyección de tomosíntesis. Y aquí, si nos fijamos y vamos al corte 18, somos capaces de ver que esto con los sistemas de estereotaxia en 2D no se ve tan bien y de hecho muchas veces el hematoma nos dificulta. Vemos que las microcalcificaciones nos las hemos llevado, aquí era antes de la biopsia y ahora aquí pues ya las tenemos en nuestra cesta y la biopsia se ha hecho satisfactoriamente. Una vez que nosotros hemos obtenido las microcalcificaciones, si hemos obtenido todas las microcalcificaciones, ¿qué hay que hacer? Implantar un clip metálico. ¿Para qué? Para poder localizar el área de biopsia donde hemos estado. Aquí implantamos el clip metálico y después lo que haremos será comprobar que teníamos microcalcificaciones. Como decía antes, con este equipo prácticamente el 98% de los casos de microcalcificaciones somos capaces, como vamos al corte, no nos enmascara el hematoma, somos capaces de ver si hemos obtenido microcalcificaciones o no. Bueno, pues, ¿cómo comprobamos que tenemos microcalcificaciones? Pues si tenemos un equipo en nuestra sala dedicado como este, que es poco habitual, podremos hacerlo así, o podremos hacerlo en el mamógrafo que tengamos cerca, o podremos hacerlo después en la propia mesa de biopsia cuando la paciente se haya levantado. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta mesa? Pues como hemos visto, las ventajas ergonómicas, las ventajas de software, que nos dice todo, nos calcula las coordenadas, nos permite ver la profundidad de la aguja, pero lo más importante es cómo ha mejorado la calidad de la imagen, tanto por el detector de selenio de imagen digital como por la imagen de tomosíntesis. Todo esto nos ha ayudado a resolver problemas de lesiones complejas, de biopsia técnicamente complejas, que veremos un poco más adelante, y todo redunda en una experiencia positiva para las pacientes. Vamos a ver algunos ejemplos de biopsias complejas. Decía yo al principio, mamas de escasa compresión, de menos de 2,5 centímetros, emplearemos el brazo en C, que veremos. Nos va a ser de mucha ayuda en casos de microcalcificaciones muy sutiles, muy tenues, y en casos de distorsiones que solo vemos en tomosíntesis. ¿Qué hacemos si nosotros vemos una distorsión en tomosíntesis y no somos capaces de verla luego en nuestra mesa de estereotaxia? Pues apurar la ecografía como podamos, pero esto es una ventaja muy importante. Vamos a ver un ejemplo de biopsia con acceso lateral con el brazo en T. Aquí tenemos un caso de una mama densidad patrona CRC, donde señala el círculo, tenemos un agrupamiento de microcalcificaciones polimorfas con características sospechosas. Si vamos para atrás, nos fijamos que están en plano anterior. Ya saben que la mama tiene una forma cónica y la compresión que tenemos aquí atrás suele ser mucho mayor que la que tenemos aquí delante. Vemos que cuando comprimimos la mama, la compresión es pequeña, giramos el brazo 90 grados y vamos a acceder desde el lateral. Aquí vemos que nuestro punteado antes era cuadrado, al girar 90 grados ya adquiere la angulación de la aguja, seleccionamos igual el corte, pero ahora fíjense cómo en el software nuestra aguja no se encuentra perpendicular, sino que se encuentra paralela al detector. Aquí estamos antes de disparar, aquí es el post-fire, vemos que se produce, en este caso se produjo un hematoma y desplazamos discretamente las microcalcificaciones y lo que hicimos fue biopsiar y vemos que después de la biopsia hemos drenado el hematoma y nos hemos llevado todas las calcificaciones, implantamos un clip metálico y este fue un caso de un carcinoma intraductal. Aquí confirmamos las microcalcificaciones en estos dos cilindros y probablemente algunas tenues en este cilindro de aquí. Lesiones difíciles, ¿no? Otras lesiones difíciles. Vamos a ver un ejemplo. Este es un caso de unas microcalcificaciones tenues, sutiles. Bueno, pues a nosotros esto nos pasaba antes. Veíamos estas microcalcificaciones, teníamos una mesa estereotáxica de generación anterior y a veces eso condicionaba
nuestra actitud con esas microcalcificaciones. Es decir, decíamos, es que a lo mejor no somos capaces de biopsiarlas porque no somos capaces de verlas. Bueno, pues fíjense, este es el plano de corte, esta es la imagen en 2D diagnóstica de la mamografía y este es el plano de corte de la mesa. Aquí vemos que vemos las microcalcificaciones muy bien y además una ventaja, vemos las estructuras vasculares que están por aquí. Ya sabemos que en tomosíntesis, y como la doctora Molero sabe muy bien porque ha investigado mucho, nos permite también el estudio de la vasculatura mamaria. Bueno, pues también nos permite un dispositivo de biopsia con tomosíntesis el detectar si tenemos un vaso cerca, incluso cambiar nuestro abordaje si pensamos que vamos a lesionar el vaso. Bueno, pues esto fue un carcinoma intraductal y confirmamos las microcalcificaciones en los cilindros. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión solo visible en tomosíntesis. Es un pequeño nódulo espiculado, chiquitín. Vemos que está justo ahí. Y aquí vemos la comparativa del plano de corte de la mamografía en tomosíntesis y aquí vemos en la mesa prona, en el corte de la mesa prona. Bueno, biopsiamos, implantamos el clip metálico y esto fue un carcinoma ductal infiltrante. Vamos a ver otro ejemplo. Vemos unas microcalcificaciones también aquí en esta mamografía en 2D y aquí vemos el plano de corte en la mamografía diagnóstica. Esto es la imagen diagnóstica en 2D y el plano de corte seleccionado. Pues fíjense qué interesante cuando comparamos la mamografía, el plano de corte de la mamografía con el plano de corte de la tomosíntesis. Vemos cómo vemos las microcalcificaciones de una forma mucho más nítida, las vemos mejor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 15 proyecciones de tomosíntesis y aquí tenemos 30. Y cualquiera diría, bueno, pero eso no tiene relevancia porque realmente nosotros no es para hacer diagnóstico, sino ya vamos a algo diagnosticado. Bueno, pues eso es cierto, pero en nuestra experiencia hemos visto casos donde hemos visto algunos agrupamientos que no se veían en los planos de corte de la mamografía o incluso hemos sido capaces de delimitar mejor extensión. Bueno, pues esto fue una hiperplasia ductal atípica. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de Viena, en el Congreso Europeo, en 2017, de nuestras primeras 500 biopsias, donde pueden ver nuestros resultados anatomopatológicos, 50% de lesiones benignas y un 26% de lesiones malignas y un 23% de lesiones de alto riesgo. De lesiones malignas, fíjense cómo tenemos un 50% de CEDIS, de intraductal, tenemos un 42% de infiltrante y un 8% de CEDIS con intraductal. En esta diapositiva, donde vemos el porcentaje de malignidad, lesiones de alto riesgo y lesiones benignas en función de los hallazgos, es interesante este dato. Fíjense cómo en las distorsiones el porcentaje de lesiones de alto riesgo se dispara, es decir, de cicatrices radiales, de hiperplasias ductales atípicas, adenosis esclerosantes, etc. ¿Qué pasó con el tiempo? Todo el mundo, cuando empezamos a trabajar con este equipo, tenía mucha obsesión con cuánto tardábamos. Yo la verdad que tenía obsesión con hacer las cosas bien y todo el mundo con que si tardábamos menos o no. Bueno, pues esta comparativa aquí acerca del tiempo global, esto es un trabajo con la mesa convencional de otro grupo, del grupo de Schrading, donde vemos que mejorábamos considerablemente ese tiempo comparando la mesa prona con tomosíntesis con la mesa prona convencional. Pero si comparamos la mesa prona con tomosíntesis con los mamógrafos con tomosíntesis, vemos que el tiempo es bastante más corto aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente cuando biopsiamos con el mamógrafo tratamos de ir ligeros, tratamos de que la paciente no esté viendo mucho el procedimiento y aquí se va rápido. La realidad es que nuestros tiempos ahora se acercan más a esto o son más intermedios que nuestros tiempos, pero que ya son muy buenos. Porque si tenemos un tiempo medio de procedimiento de 17 minutos en una biopsia estereotáxica, pues está muy bien. Es verdad que hay que añadir el tiempo de la paciente entra a la sala, se desviste, se viste, todo eso,
pero los tiempos son muy buenos. ¿Qué acerca del número de imágenes? Pues también mejoramos el número de imágenes, no hacemos tantas proyecciones como con la mesa anterior porque reposicionamos mucho menos gracias a las palas radiotransparentes y a que detectamos mejor las lesiones. Esta diapositiva es acerca de la experiencia de las pacientes, lo que pensó de ese procedimiento, y todas estuvieron en el pensamiento de que había sido excelente o muy bueno dentro de lo que es, o bueno dentro de lo que es hacerse una prueba médica, y ninguna con este pensamiento más negativo. Bueno, pues hemos hecho un poco una revisión de la esterotaxia, de cosas que nos aporta la tomobiopsia, y vamos a dar unas pinceladas acerca de un sistema que es un sistema de biopsia que se llama Brevera, que es este que está aquí. El sistema Brevera es un sistema de biopsia asistida por vacío con adquisición de imagen en tiempo real para verificación y para manejo de la muestra de biopsia que obtenemos. Vamos a ver el equipo, que lo vamos a entender. Este es el equipo que dispone de un driver de biopsia, como cualquier sistema de biopsia vacío. Dispone de un display para el técnico, desde aquí manejamos el equipo. Dispone de una pantalla donde vamos a ver la adquisición de imágenes. Dispone de un canister donde tendremos este depósito para residuo líquido, y dispone de este cajón que ahora veremos y de un pedal para accionarlo. Si abrimos ese cajón que están viendo aquí, vemos que el cajón dispone de un detector digital del tamaño de una moneda. ¿Qué va a llevar? Va a llevar un sistema de tubos que van a hacer pasar nuestro cilindro de la muestra por aquí, y justo en el momento que pasa por este detector vamos a hacer una pequeña radiografía y lo vamos a ver en nuestra pantalla en tiempo real. De tal forma que Brevera hace tres cosas en el mismo procedimiento, que es la adquisición del tejido, la imagen en tiempo real y el manejo de esa muestra. ¿Cuál es el workflow habitual en cualquier procedimiento de biopsia de una lesión que vamos a analizar mediante guía radiológica? Pues hemos detectado la lesión que vemos en el mamógrafo, iremos o bien en mesa prona o bien en mamógrafo o sistema vertical, y la lesión estará calcificada o no, y una vez realizamos la biopsia obtenemos unos cilindros. Estos cilindros, como decíamos antes, los debemos radiografiar o bien con un equipo dedicado, o bien en el mamógrafo, o bien en la mesa, para confirmar en los casos de calcificaciones que tenemos muestra calcificada y muestra suficiente. Pues aquí es donde actúa Brevera, es decir, cuando obtenemos los cilindros, vamos a ir haciendo radiografías para confirmar que tenemos microcalcificaciones. Fíjense aquí cómo se dispone el cilindro en esta casilla, y iremos viendo de forma consecutiva A, B, C, según obtenemos un cilindro, una radiografía. Nosotros participamos en este estudio en 2016 también de validación de este equipo, un estudio multicéntrico para validación en su uso clínico. Aquí tenemos el primer caso que hicimos de Brevera. Es un caso de un área de microcalcificaciones amorfas, como pueden ver ahí, de cierta sospecha. Bueno, pues en este caso biopsiamos y en las dos primeras muestras obtuvimos todas las microcalcificaciones. En ese momento la paciente, no es habitual, pero empezó a causarle mucho dolor el procedimiento, y bueno, pues estábamos muy ilusionados y dijimos, pues ya las tenemos todas, paramos, y tuvimos un resultado de un carcinoma intraductal. Esto es algo que no debemos hacer, es decir, que sin el que nosotros obtengamos el componente calcificado no quiere decir que nuestra biopsia debe parar. ¿Por qué? Porque sabemos que las lesiones malignas, especialmente el carcinoma intraductal, se asocia a microcalcificaciones, pero muchas veces las microcalcificaciones son la punta del iceberg y tenemos lesión en la vecindad, lesión en la atmósfera de esas microcalcificaciones que debemos también analizar. Pero sí nos va a dar una seguridad de que hemos obtenido microcalcificaciones y que vamos por buen camino.
Aquí pueden ver el sistema de tubos del que hablaba. Vemos cómo obtenemos un cilindro que se deposita en una de estas casillas, esto va girando y el siguiente cilindro irá en este, el siguiente en este, irá en este. Vamos a poder ver una cámara en tiempo real de esta ruleta y saber si nuestra muestra es buena, si es hemática, si no es hemática. Y fíjense, en el caso que les he enseñado, aquí tenemos el A y el B, los cilindros aquí, le ponemos una tapa, es una tapa fenestrada, y esto sin tocarlo, es decir, no manipulamos nada la muestra, lo ponemos en un bote de formol y al patólogo le decimos que en estas dos muestras va el cilindro que asocia microcalcificaciones. Bueno, pues esto que les he contado es muy bonito, pero aquí tenemos 3 ejemplos diferentes, casos diferentes, donde tenemos una biopsia con cilindros limpios, con tejido adiposo, pero vemos también tejido con más, de aspecto más glandular, vemos otros parecidos, pero fíjense este. Tenemos mucho coágulo, tenemos mucho componente hemático. Bueno, pues nosotros tuvimos algunos problemas de fijación en estos casos, donde se obtenía tanto coágulo. ¿Por qué? Porque se producía una especie de molde que englobaba el cilindro, se ponía la tapa y cuando lo sumergíamos en el formol no llegaba a los cilindros y había problemas de fijación. Bueno, pues la casa comercial mejoró estas tapas fenestradas, pero la realidad es que cuando obtenemos los casos que las muestras son tan hemáticas, lo liberamos y mandamos las muestras de forma convencional al patólogo. Bueno, pues hemos hablado de ventajas de la estereotaxia y de la tomobiopsia, pero también tiene limitaciones, no son todo ventajas. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues en general el hematoma y la reacción vasovagal. ¿Cómo de frecuente es el hematoma? Bastante frecuente. ¿Cómo de frecuente es el hematoma importante? Muy infrecuente. ¿Y el hematoma muy importante que haga tener que ir a un quirófano? Pues prácticamente excepcional, pero existe. ¿De acuerdo? O sea que eso tenemos que tenerla claro. Es verdad que los estadounidenses, por la presión legal, eso lo tienen muy claro, lo explican muy bien en sus consentimientos, lo explican muy bien a las pacientes y nosotros, pues quizá no siendo tan exhaustivos, pero debemos ir en esa línea. La reacción vasovagal es otra de las complicaciones y suele ser más frecuente en los sistemas de estereotaxia vertical. Limitaciones, el precio. Estos equipos son caros y son caras también las agujas de vacío. ¿Podemos hacer una biopsia estereotáxica con una aguja de corte Trucut? Sí, podemos hacerlo. Tendremos que obtener algunos cilindros más, sobre todo en las calcificaciones y en las distorsiones. Hay limitaciones cuando las lesiones son muy superficiales o muy posteriores. ¿Qué debemos hacer ahí? Apurar la ecografía. La ecografía es al final nuestro ángel de la guarda. La empleamos para todas las situaciones que no podemos resolver. Pues las microcalcificaciones se ven en ecografía. Muchas veces no, pero muchas veces y con cierto ingenio somos capaces de encontrarlas. Y luego que en muchas ocasiones necesitamos implantar un coil, sobre todo en los casos donde hemos extirpado de forma completa las microcalcificaciones o cuando tenemos lesiones como distorsiones que solo se ven en tomosíntesis y que sería necesario luego o podría ser necesario localizar después para ir a un quirófano. Algunos consejos. Recordar la eficacia de la biopsia por tomobiopsia estereotáxica en microcalcificaciones y distorsiones. Radiografiar el espécimen es fundamental. Hay que comprobar que hay microcalcificaciones y aunque lo comprobemos en la propia mesa, el procedimiento es un documento legal. Tenemos ahí esa confirmación de que hay microcalcificaciones. Fundamental hacer la correlación radiopatológica, es decir, que concuerda nuestra sospecha con lo que dice el patólogo. Y si tenemos dudas, hablamos con nuestro patólogo. Si nosotros hacemos una biopsia y no tenemos claro si queda una micro, quedan 2 micros o quedan 3, ponemos clip. O sea, es mejor pasarnos que no llegar. ¿Y qué ocurre si tras un procedimiento pensamos que no hemos estado en la lesión? Que no hemos estado en la lesión
porque hay pocas calcificaciones o porque nos damos cuenta que no era lo que queríamos biopsiar. Pues claramente hay que hacer una nueva biopsia. Esta es una situación que, aunque parece de perogrullo, parece algo obvio, a veces puede generar duda, ¿no? No, ya le hemos hecho la biopsia, ya la paciente ya se lo hemos dicho, no, volvemos a hacer una biopsia si es necesario. Pues para concluir, planificar los procedimientos con detenimiento, emplear tiempo en eso, eligiendo el tipo de biopsia en función del hallazgo de imagen, las características de nuestra paciente, si tolera o no el procedimiento y la disposición de medios. Sin medios se pueden hacer también muchas cosas. Si la imagen es sospechosa o dudosa, no pensemos mucho, biopsiemos, vamos a resolverlo. Comprueba, haz siempre una buena correlación radiopatológica. Realiza una nueva biopsia ante discrepancia radiopatológica o si compruebas que no has estado en la lesión. Implanta clip siempre que sea necesario. Pues muchas gracias. Este es parte de mi equipo y este es con el dispositivo Brevera y nuestra mesa. No, quería concluir poniendo aquí encima de la mesa un foro de residentes y no solo para residentes, sino para especialistas, este máster en el cual participamos y del cual me siento orgulloso de pertenecer al claustro de profesores. Es un máster internacional de especialización en mastología, es un máster transversal, es para radiólogos, ginecólogos, cirujanos, oncólogos, para todos los especialistas que estamos alrededor del diagnóstico del cáncer de mama y empieza su próxima edición este 27 de octubre y sigue abierto el plazo de inscripción para quienes estén interesados aquí en la página web mastermastología.com y ya me encuentro a vuestra disposición para contestar las preguntas o dudas que podáis tener.